Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Yo soy Claudia Juárez y pues bueno, en esta tarde tenemos un gran invitado para hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Está con nosotros Ildefonso Guajardo, él es exsecretario de Economía y pues Ildefonso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias Claudia, buenas tardes, qué gusto. El gusto es para nosotros. Pues mire, en la víspera de que ya se van a cumplir los 3 años del TEMEC este próximo sábado de su entrada en vigor y pues también que se acerca la primera revisión de este tratado, pues nos gustaría que usted, que es un experto en la materia, que estuvo muy de cerca en estas negociaciones y pues con todo el currículum que usted trae, que nos pudiera regalar un balance de cómo son estos primeros 3 años. Mira, yo creo que como decimos en el anglismo, el timing, o sea, el momento fue un momento justo para la entrada en vigor de este tratado internacional, porque justo cuando el mundo enfrentó una pandemia, en el verano del 20, es cuando entra en vigor este acuerdo que iniciamos negociaciones desde el verano del 17. Nosotros firmamos el acuerdo, recordarás, en Buenos Aires el 30 de noviembre del 18. Ya la administración del presidente López Obrador hizo lo que le llamamos un anexo de acuerdos que aceptaron en una ampliación de la negociación, pero van como anexos al acuerdo en 4 temas. En el tema del requerimiento en el uso del acero en la industria automotriz, en el tema de patentes biotecnológicas, en el tema del mecanismo fast track para temas laborales que se aceptaron, pero en esencia el 95% del acuerdo, digamos, quedó definido el 30 de noviembre. ¿Cuál fue la gran ventaja de que entrara en el momento de una pandemia que hizo una disrupción muy severa en las cadenas de valor? Pues que contribuyó de manera muy efectiva, dado que el nuevo acuerdo del TEMEC con relación al original, el famoso NAFTA o TLC del CAN de América del Norte, exige más contenido regional. Le obliga a muchas industrias como la automotriz a que una gran parte de sus componentes se elaboren en América del Norte. Entonces, si le agregas tú la pandemia, la guerra comercial México-Estados Unidos y las nuevas reglas del TEMEC, se alinearon perfectamente para hacer de México un sitio muy atractivo para la relocalización de inversión, lo que ahora llamamos el nearshoring en este sentido. Ese es por el lado positivo. Ahora, ¿cuál es el tema donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos? Yo te diría que la primera crítica que le haría a estos 3 años es que los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos y de México han estado pateando el bote en cuanto a controversias que se han manifestado. Algunas permanecen en consultas, otras ya están inclusive dirimidas por paneles, como el caso del reclamo de Canadá y México contra Estados Unidos en la parte automotriz. Pero al parecer ninguno de los 3 países tiene urgencia de llevar a conclusión o a cumplimiento las violaciones que han sido señaladas. Y eso es muy mal mensaje para los inversionistas, porque uno tiene que garantizar digamos, el cumplimiento de lo acordado y tiene que darle muchísima importancia a lo que es nuestros compromisos regionales para que todo el mundo que invierta en América del Norte tenga un horizonte claro. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, que México, yo diría que por debajo de la mesa ha negociado con Washington, que no dispare el gatillo en el panel energético? Pues como hemos visto, se frenaron las inversiones energéticas en México, en el sector de energías, y al mismo tiempo el futuro de muchas corporaciones manufactureras, fundamentalmente en el sector automotriz, pues está incierto porque ellos tienen compromisos corporativos de que sus nuevas plantas deben de utilizar energías renovables. Y si México no las garantiza, pues obviamente va a haber un problema serio en sus decisiones de dónde abrir sus nuevos establecimientos. Entonces, ese es uno de los elementos negativos que veo a 3 años de haber iniciado la implementación o la aplicación de este acuerdo comercial. Donde también veo posiciones innecesarias. La reciente declaración del presidente que primero dijo que iba a prohibir la importación de maíz genéticamente modificado. Después el gobierno
reculó y dijo, bueno, solo prohibiré aquel que vaya directo al consumo, quiere decir para producción de tortillas, y no voy a poner restricciones al que viene a la cadena agroalimentaria, sobre todo como alimentación de ganado, gallinas, cerdos, etcétera. Pero en ese sentido, le estamos metiendo ruido al tema porque recientemente volvieron a insistir en que van a obligar a los harineros a no utilizar maíz genéticamente modificado. Y ahí pues estamos innecesariamente haciendo violaciones que tal vez no tengan un gran impacto en el mercado. Como tú sabes, México es autosuficiente en maíz blanco. Entonces, pero el hecho de que hagamos posicionamientos de este tipo manda señales no muy convenientes a nuestras obligaciones dentro del tratado. Sobre todo porque el tratado te exige que si tienes una queja que tiene que ver con el riesgo de salud, pues tienes que probarla científicamente. Y hoy por hoy pues no hay ninguna prueba científica acerca del uso de productos genéticamente modificados. Entonces, yo te diría que el balance es muy positivo en general, porque bueno, mantuvimos la integración en América del Norte, aprovechamos los vientos a favor en materia de nearshoring, pero por una parte estamos poniendo en riesgo la viabilidad misma de nuestros acuerdos al mandar mensajes encontrados. Y el otro tema también que tenemos que asegurarnos que se haga, la tarea interna para sacarle mayor beneficio a este nuevo acuerdo no se está haciendo. No estamos invirtiendo en educación técnica, no estamos desarrollando la infraestructura necesaria para nuestra conectividad de comercio exterior. Si ven los últimos 3 presupuestos, no hay inversión en carreteras que van hacia el norte del país en la comunicación en la región de Temec. Estamos retrocediendo en el manejo eficiente de puertos y fronteras, porque si bien hay que priorizar la seguridad no está peleada con la eficiencia y el uso de tecnologías para bajar los costos de logística en el comercio internacional, y entonces eso hace que perdamos oportunidades también. Ildefonso, mencionaba que justo pues no hay como una urgencia, ¿no? En el tema del sector energético está entrampado, ya tiene un año que se inició este tema de las consultas. ¿Pudiéramos pensar que tiene que ver un tema político en este retraso, en esta no urgencia? Porque al final de cuentas, pues México es el más interesado en este caso, o debería ser más interesado por el tema de inversiones y certidumbre. Pues yo creo que en este caso, como México es el que está violando el acuerdo, pues Washington debería estar muy interesado en mandar líneas muy claras a sus inversionistas que han puesto el capital en riesgo. Pero efectivamente tiene razón, o sea, la agenda bilateral se volvió tan compleja y tuvimos el error en esta administración de aceptar un chantaje de Trump cuando nos dijo, si no controlan la migración de Centroamérica les voy a imponer aranceles. Pues ya ese caminito de mostrarnos el garrote, lamentablemente pues se mordieron el anzuelo esta administración, a Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador, y entonces ya encontraron aún los demócratas ese caminito. ¿Por qué? Pues porque tal vez para las elecciones del 24 en Estados Unidos es más importante la cooperación de México aceptando que aquí le demos, digamos, recibamos a los migrantes que expulsan de otros países que antes no estábamos obligados a hacerlo y que les ayudemos en temas de fentanilo más que en resolver o en presionarnos. Entonces se usa efectivamente como una carta de negociación para que esta administración no enfrente un panel de materia de energía, pero cedemos en otras áreas de la relación bilateral. Y eso lamentablemente ya nos llevaron a ese terreno, cuando tradicionalmente en política exterior siempre definíamos que teníamos que compartimentalizar los temas. Si estás discutiendo migración, concéntrate solo en temas migratorios. Si estás discutiendo tráfico y crimen organizado de drogas, pues concéntrate en ese tema y no hagas intercambios temáticos, porque ya de por sí la relación es muy compleja y estamos haciéndola todavía más compleja al intercambiar fichas de esta manera. De cara a la revisión, me voy a adelantar un poco, a la primera revisión que tengo entendido tendría que ser en el 2026, ¿es así? Entonces, hay quien dice 2023 prácticamente ya se terminó, estamos a mitad de año, pero bueno, hay quien ya lo da por terminado, 2024 es año de elecciones, transición de gobierno,
y el 2025 es como agarrar otra vez el rumbo. ¿Tenemos tiempo de afinar los detalles de cara a la primera revisión del tema? Mira, siempre lo hay y lo más importante es que hemos insistido desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República que independientemente de la atención misma de los responsables en el gobierno, tanto el sector privado como legislativo, como actores importantes que siguen la relación bilateral, nos adelantemos. Y hay trabajos que están haciendo, por ejemplo, el Brookings Institute en Washington ya trae un equipo de trabajo, digamos, avanzando en la agenda que nos llevará a la revisión del 26. Hay organismos, tanto mexicanos, el COMEXI está haciendo algún trabajo en ese sentido, y las cámaras, al menos en mi relación con la Cámara, en la Cámara de Senadores es Claudia Ruiz Massieu la que lleva el tema, el grupo de trabajo en la Diputados lo llevo yo, y la idea es irnos adelantando para que el próximo presidente o presidente de México no lo agarre por sorpresa la agenda de revisión. Y en esa agenda de revisión, pues los temas pues empiezan a ser muy evidentes con los cuales vamos a llegar a ese punto de análisis. Pero no perdamos de vista que la elección en Estados Unidos en el 24 puede darle un rumbo muy difícil al proceso de revisión. Washington se va a debatir sobre si vota demócrata o vota republicano, y en el voto republicano tienen varias opciones, y en esas opciones hay grandes distinciones dependiendo de quién llegue a la Casa Blanca. Entonces, sí hay que estar muy alertas, sí hay que analizar muy bien la tendencia comercial que hemos seguido, sí hay que ver muy claramente cuál es la posición de Estados Unidos frente a su controversia geopolítica con China, para poder tener una estrategia de revisión del 26 que nos conduzca a buenos resultados. Claro, estamos platicando con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Ildefonso, si usted pudiera enlistar cuáles son los 3 pendientes que sí o sí se deben de agarrar, y todo por escogernos de aquí a este tercer aniversario, y también cuál sería la ruta crítica para mejorar la implementación de este tratado, que si bien tiene sus puntos fuertes, también hay puntos que se deben atender. Claro, te diría yo, primero hay áreas de oportunidad. La primera área de oportunidad creo que debe de ser estratégica. Cuando vino la visita de los 3 líderes de América del Norte, que sabes que se rota entre Ottawa, Washington y Ciudad de México, nos tocó ser anfitriones. Y el presidente Biden, si recuerdas, traía en su agenda temas de mucha avanzada. Por ejemplo, la estrategia de relocalizar la producción de semiconductores en América del Norte, en un proyecto multimillonario de apoyo del gobierno de Estados Unidos, donde inicialmente había hecho acuerdos estratégicos con Corea y Taiwán, y en su visita abrió la posibilidad de que México se incorpore a esta estrategia de la cadena productiva de semiconductores, que es una cadena muy importante para toda la industria, tanto automotriz como electrónica, etcétera, etcétera, electrodomésticos. Los semiconductores están en todas partes. Trajo también la visión de cómo nos puede favorecer todo lo que es electromovilidad. El famoso acto para contrarrestar la inflación en Estados Unidos, que le asignó presupuestalmente el Congreso una cantidad millonaria, abre el futuro de cómo podemos trabajar conjuntamente para fomentar la electromovilidad. Y bueno, México acaba de ser pues seleccionado para ser el recipiente de la 5ª megaplanta de Tesla. Y en ese sentido, me quedó la impresión que el presidente López Obrador no estaba alineado con una agenda de visión de futuro. Y creo que el próximo presidente, el presidente de México, debe de plantearse cómo nos sumamos a un esfuerzo regional para beneficiarnos de estas nuevas tendencias y de estas gran cantidad de recursos que Washington está asignando a estos proyectos. O sea, cómo México se suma a este esfuerzo y toma ventaja de esta visión. Yo creo que es una gran área de oportunidad que estamos desperdiciando, en lugar de estarnos peleando, defendiendo a los cubanos en Washington, que si el embargo, que si no el embargo, y estar ahí haciendo cosas inverosímiles con Venezuela y escondiendo la cabeza como la destruye en la violación de derechos humanos en Nicaragua. Pero bueno, yo siento que por el bien y el interés y el futuro de los mexicanos
deberíamos concentrarnos. Ahora, en áreas de riesgo, pues sin duda van a llegar a la mesa los temas controversiales en materia de consultas y de arbitraje que en su momento están pendientes de cumplirse. Eso va a ser un elemento fundamental. El otro tema, digamos, estratégico, es cómo salir como países para ir por las nuevas cadenas de valor y en el desarrollo tecnológico y de investigación científica de la región de América del Norte. O sea, estamos desperdiciando una sinergia fundamental y estratégica donde deberíamos de estarnos abriendo paso hacia nuevas áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las amenazas que podemos ver? Si la presidencia de Estados Unidos cae en manos de personajes como DeSantis, tenemos el riesgo de aumentar la tensión bilateral en temas más allá del comercio, por lo fundamentalista que han sido los planteamientos de DeSantis en materia migratoria, y tendríamos un tema muchísimo más crítico en la mesa de negociación, porque va a haber muchas presiones en temas muy sensibles para México, en materia de seguridad y en materia migratoria, que van a tener ellos como colateral o secuestrado los temas de prosperidad económica y comercial. Entonces debemos de tener escenarios que nos preparen también para una Casa Blanca hostil en términos de su relación con México en América del Norte. En México prácticamente la carrera presidencial ya inició. Morena ya definió el proceso de cara a elegir a su candidato, la Alianza por México también. Esto le pone un ingrediente más. Me hablaba de qué pasaría si en Estados Unidos queda tal o cual personaje. En México, ¿cuál es el escenario que se vislumbra en materia pues, político, comercial y económico? Mira, bueno, yo creo que en el caso del partido de gobierno y sus aliados, pues queda muy claro que el sucesor será quien decida el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos ya de acostumbrarnos que la visión de este gobierno, más que una transformación de futuro, es una reinstalación de un régimen que ya creímos superado en México, que es obviamente el absolutismo de una presidencia poderosísima que nos lleva a etapas setenteras, donde ya la transparencia se pretende sepultar y donde los procesos democráticos parecerían en retroceso. Tú me dirás, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto en lo económico-comercial? Cuando tú tienes alianzas estratégicas continentales, tu apego a valores fundamentales como lo es la prensa libre, la democracia, el check and balance o el balance de poderes, el respeto y la autonomía del sector judicial, son elementos que te hacen o más aliado o más lejano de tus aliados. Y eso desafortunadamente tiene consecuencias en lo económico, en la confiabilidad de largo plazo, en la certidumbre, en el respeto al Estado de Derecho. Y entonces va a depender mucho de la dirección que tome el próximo presidente o presidenta de México para volver a recuperar la confianza. Y eso está intrínsecamente ligado a la oportunidad comercial y la oportunidad de prosperidad económica en un vecindario que se ha distinguido por respaldar la defensa de derechos humanos, de respaldar una democracia digamos, que funcione. Y nuestros socios, llámese Canadá o llámese Estados Unidos, con todas sus virtudes y defectos, se mantienen como países ejemplares en materia democrática. Entonces, sí va a ser muy importante la dirección que tome el país. Yo te diría, bueno, pues también la oferta que tiene, o digamos, aparentemente la presidencia, pues parecería que ese asunto ya está resuelto. Todo el mundo se queja de las preferencias por una sola candidata, ¿no? Veremos cuál es el plan y la visión de esa candidata, que en un régimen tan presidencialista como el mexicano no es fácilmente predecible, pero lo que sí te digo es que enfrente la oposición con el arranque de un método democrático y muy de la sociedad civil
para elegir quien represente la posición en México, pues puede generar sin duda optimismo en función de retomar la ruta del crecimiento. Y a eso no me refiero a regresar al pasado, me refiero a poner en la mesa la construcción de un México confiable de futuro, que por primera vez y por todas, se elimine términos tan terribles como el capitalismo de cuates, como la cultura del privilegio y el favoritismo a los monopolios, tanto privados como públicos, ¿no? Las cartas estarán echadas a partir de septiembre cuando ya se defina un poco más la ruta o la carrera presidencial. Mientras tanto, pues bueno, lo que Sin tenemos duda, sin duda, y yo creo que la gran ventaja que tiene el procedimiento anunciado por parte de la oposición es que va a dar tiempo suficiente para poner en la mesa el proyecto del país hacia un gobierno de coalición. Y eso yo creo que es fundamental para que las mexicanas y los mexicanos puedan convencerse de lo que tenemos que poner en la mesa. No es solo cómo eliminamos los errores de Morena en el gobierno, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, sino más bien cómo reinventamos la nación mexicana a partir de principios fundamentales como es un verdadero Estado de Derecho y un sistema de igualdad de oportunidades. Así es, pues Ildefonso, no me queda más que agradecerle pues, que haya platicado con nosotros, con la silla rota, y pues estaremos muy al pendiente de dos cosas, de lo que venga a partir de este tercer aniversario del TEMEC, dar puntual seguimiento, pero también de los temas políticos a los que usted es amplio conocedor en ambos temas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y estamos pendientes. Muchísimas gracias y pues bueno, estaremos pendientes de más entrevista. Hasta luego.